A todos. Pues la verdad me da mucho gusto que nos estemos sumando a esta sesión varios. Ya ven que esta semana estamos arrancando prácticamente con una dinámica un poquito diferente con las clases. Estoy haciendo las sesiones un poco más cortas, pero en cuanto a módulos, para que los vayamos concluyendo y de ahí saltemos a nuevos temas, siempre de la misma área, ¿no? Esa es la idea de que aquí en las clases que estamos llevando, pues estas son, como ustedes saben, son continuas. Vamos literalmente de corrido, salvo algunos días que a veces no podemos impartir clase, pero la idea es que el tema vaya en ese sentido. Recordando un poco que el lunes, justamente este lunes arrancamos con lo que es el impuesto al valor agregado. Arrancamos el lunes de las 9:30 a las 10:30, 11 más o menos, con lo que es la parte del IVA. Es lo que vamos a estar viendo todos los lunes, ya por ahí el temario ya lo tienen. En el caso de los martes, arrancamos con lo que fue la parte de finanzas. También, obviamente, creo que por ahí van a ser 6 sesiones, si no me equivoco. Después del miércoles, arrancamos ayer jueves con la parte de Excel, pero enfocado ya en la parte directa de contabilidad. O sea, directamente Excel para contadores, para administradores, que de cierta forma les pueda ayudar este, digamos, este programa, ¿no? Que es una hoja de trabajo que nos va a ayudar bastante. Y bueno, a partir de hoy jueves, que es nuestra primera clase de este grupo de sesiones que vamos a estar teniendo, vamos a enfocarnos los días jueves justamente en este tema que se refiere a prepararnos para las declaraciones anuales. Bueno, aquí tengo mal el dato porque es 2025. Déjenme le cambio, es que como lo puse directo. Declaraciones anuales 2025 y vamos a ver pues algunos procedimientos que necesitamos desarrollar justo para tener, digamos, estos cálculos correctos. Algo que hemos mencionado y justo hace un rato yo lo platicaba en el chat que traemos, es de que el llenar una declaración directamente en el portal del SAT sin conocer el fundamento a veces nos puede traer un poco de confusión. Posiblemente a alguien de ustedes le haya pasado que a lo mejor quiso empezar a moverle en la declaración sin conocer un poco el contexto legal y nos llegamos a atorar. Nos llegamos a atorar justamente en esa parte del formulario. Aunque el formulario puede parecer muy sencillo, el irle dando siguiente, siguiente, no es como tal que te vaya a dar el resultado correcto o al menos el que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué vamos a estar trabajando durante estas? Si no me equivoco, son 12 clases, ni las vi cuántos son, 2, 4, 8, 10. No, son un poquito más porque me estoy aventando, pues prácticamente lo que es febrero, marzo, abril y ahorita de enero, pues tenemos 2 sesiones. La primera sesión de hoy, pues obviamente es nada más introducción, no me voy a meter tanto en los temas porque justamente es eso, ¿no? Es introducción a lo que es la parte del marco legal y el cronograma de obligaciones que vamos a estar teniendo. Ahí en la parte de arriba dejé mi número, digo por acá en TikTok por si les interesa, se quieren sumar al grupo. Ahí está mi número arriba de color amarillo, me pueden mandar un mensaje y con gusto les informamos sobre las clases. ¿Qué vamos a estar viendo? Déjenle doy un poco de zoom. No sé si alcanzan a ver ahí bien o Sí está se muy ve, pequeña la letra. ¿Sí se ve bien? sí se ve bien. A ver, déjenme porque ahí está. Creo que ahí se ve, ¿no? También se ve bien. Ok, ¿qué vamos a trabajar entonces en estas clases que vamos a llevar literalmente de impuestos? En la siguiente sesión, y digo, me salto la de hoy porque soy literalmente es introducción, en la sesión del 29 de enero vamos a enfocarnos en lo que son ingresos acumulables y también vamos a ver los ingresos nominales. Si bien los temas pueden parecer muy cortos a la hora de que los vayamos desarrollando, pues obviamente vamos a ir viendo todo lo que es la parte práctica y la parte también de los fundamentos, ¿no? Porque saben que justamente en ese tema a mí me gusta mucho ver el fundamento y bien el papel de trabajo, pues lo vamos a ir armando. Al final yo les comparto, digo, al final les comparto el papel de trabajo que nos pueda servir para la declaración anual y ya ustedes obviamente lo van a adaptar a sus necesidades que tengan dentro de cada una de sus empresas o dentro de cada uno de los clientes que ustedes vayan a estar utilizando, ¿vale? Que vayan a estar llevándole perdón, estos cálculos para efectos de la declaración anual. Después, el 5 de febrero, vamos a trabajar con lo que son deducciones autorizadas y requisitos fiscales. El 12 de febrero vamos a ver lo que son inversiones y costo de lo vendido. Ahí vamos a hacer una pausa el 19 porque traemos también en el mes de febrero
lo que es la declaración de la prima de riesgo, la prima anual de riesgo. Entonces, digo, este es un tema de, digamos, un tema de nómina más que de impuestos, pero justamente lo vamos a incluir aquí porque quiero enfocarme en la parte de los anuales acá, no tocar la clase de nómina, que les adelanto la fecha, ya deben de saber cuándo vamos a ver nómina, porque pues ya estamos terminando la semana. Entonces, los viernes vamos a dejarlo para nómina y bueno, para no afectar ese día, voy a meter aquí lo que es la parte de la prima de riesgo de trabajo, ¿vale? Vamos a tener también lo que es el 26, el ajuste anual por inflación y la conciliación contable fiscal, es la que vamos a estar trabajando. El día 5 de marzo, una vez que ya hemos concluido febrero, vamos a ver lo que ya es la parte del resultado fiscal, PTU y el uso ya directamente del aplicativo del SAT. Por eso les decía, no nos vamos a ir directamente al aplicativo, vamos a ir viendo todo lo que es la parte del fundamento primero y una vez que tengamos ya el fundamento listo, pues ya vemos el papel de trabajo final. Ahora, el papel de trabajo en Excel que vamos a estar ocupando, ese papel de trabajo lo vamos a empezar a ver ya de la siguiente clase, ¿vale? A partir del 29 de enero comenzamos con el papel de trabajo, yo se los voy a dar ya completo para que lo tengan y ya nada más lo vamos a ir desarrollando en los temas como les menciono que vamos a ir viendo. Esto lo vamos a detener hasta el 5 de marzo. El 5 de marzo vamos a terminar la primera etapa de las declaraciones en el sentido de que es la persona moral y vamos a arrancar el 12 ahora sí con regímenes y riesgos de discrepancia fiscal, pero ya nos vamos a ir metiendo un poco a lo que son personas físicas, ¿sale? El 19 vamos a trabajar con sueldos y salarios. Igual vamos a ver a la parte del anual, ojo. Vamos a trabajar con actividades empresariales y actividades empresariales, servicios profesionales y reciclo. Vamos a ver, obviamente, detalles finales sobre las personas físicas y en este caso ya los envíos finales para declaración. Y en el mes de abril vamos a ver los temas justamente de arrendamiento y enajenación, vamos a ver deducciones personales, vamos a ver intereses, dividendos y otros ingresos. Vamos a tener ya el cierre como tal del taller práctico, aunque esto, insisto, lo vamos a ir manejando clase con clase y al final pues, ya hacemos el cierre de la declaración, ¿no? En caso de las devoluciones y compensaciones que lleguen a aplicar, es lo que vamos a estar manejando. Entonces, pues esto es lo que nos vamos a divertir para quienes se sumen a la clase. Les agradezco la verdad que hoy tengamos un buen número de público. Yo sé que los temas son muy diferentes de la semana y este tema de impuestos, algo que yo les decía es que pues es donde pues muchas veces nos vamos más, ¿no? Dejando a un lado ciertas áreas de la contaduría, como lo que es la parte de finanzas, propiamente las normas de información financiera. Sin embargo, pues traemos ahí mucho material que aprovechar. Entonces, pues yo los invito a que nos acompañen. Ya saben que tienen acceso ustedes como grupo, que andamos por acá en Zoom, en lo que se refiere pueden entrar en las clases en vivo, tienen acceso a los papeles de trabajo que vamos a estar ocupando, acceso a las grabaciones. En caso de que no se puedan conectar en vivo, pues van a tener ahí el material disponible. ¿Sale? Entonces, dudas con respecto a lo que vamos a ver durante estos, pues un poquito más de 3 meses, dudas, comentarios. Por mi parte, No, no, pero maestro, ninguna. Ninguna, profesor. tampoco por la mía. Todos los demás, ¿todo bien? Todo bien, maestro. Es mucha información. Gracias por compartir tanta. Sí, es mucha, pero yo sé que nos va a ayudar bastante. Entonces van a ver que ya, miren, una vez que tengan, para quienes, sobre todo para quienes no han tenido la oportunidad de presentar directamente estas declaraciones, ahorita yo sé que varios de ustedes están todavía estudiando, terminando la carrera, algunos ya están ejerciendo y a lo mejor algunos ya terminamos y nos hace falta práctica. Entonces, pues van a ver que nos va a ayudar. Digo, ya ese tipo de clases yo las he impartido, pero un poco más lentas en el sentido de lo que hemos ido viendo en clases de impuestos, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos ahorita de lleno a lo que es el cálculo del anual, porque pues tenemos justo estos meses para eso, ¿vale? Listo, vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a irnos de lleno a la introducción. ¿Por qué? Por qué estamos con esta obligación? A ver, ¿por qué tenemos la obligación nosotros como mexicanos?
Pregunta. A ver, preguntas, ¿cómo hacer una declaración de PPR? ¿De quién es esa, Claudette? ¿Qué vas a hacer con ella? Bueno, ahorita me contestas. Listo, Maestro, entonces les decía, vamos a trabajar entonces ahora sí con lo que es la declaración. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos declaración? ¿Por qué pagamos? ¿Por qué pagamos impuestos? porque tenemos que contribuir al gasto público. Porque tenemos que contribuir al gasto público. ¿Y por qué tendríamos que contribuir al gasto público? ¿Quién nos obliga? Porque está establecido en la Constitución. Exacto, la Constitución. Vamos a contribuir al gasto público. ¿Ok? Nos dices que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Andamos en México, por acá me estaban preguntando de qué país estamos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos marca este lineamiento. Recuerden la dinámica de la clase para que no se vayan a desesperar los que vienen llegando por primera vez. No traigo yo papel de trabajo porque lo vamos armando, vamos viendo la ley, vamos analizándolo, vamos haciendo ejercicios. Esa es la dinámica, ¿vale? Entonces, para que no se me vayan a desesperar por ahí quienes a lo mejor puedan estar esperando una presentación, una plantilla, ya mi dinámica de la clase, digo, ya la saben, cómo vamos haciendo este tipo de justamente del cálculo, ¿no? De los ejercicios que vamos desarrollando. Ok, entonces, ajá, tenemos entonces que tenemos la obligación de contribuir al gasto público de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos como tal esa obligación, ¿vale? Ahorita, por ejemplo, yo no estoy viendo o no estamos viendo la obligación de las anuales, más bien estamos tratando de entender por qué pagamos impuestos. Pago impuestos porque obviamente tengo la obligación que me lo marca el artículo 31 justamente de la Constitución, artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción cuarta, que puntualmente me dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, ¿sale? Es lo que vamos a estar entonces entendiendo del por qué vamos a seguir este paso. Ahora, existen por ahí algunas definiciones, no, digamos, no puntualmente entender como tal toda la parte jurídica, pero sí hay unas definiciones que se las voy a poner acá y ustedes me dicen qué es lo que entendemos, ¿vale? Legalidad. ¿Han visto la parte de legalidad? ¿Han visto la parte de proporcionalidad? Proporcionalidad. También tenemos por ahí la parte de equidad a nivel, obviamente, de la contribución que estamos revisando y el destino al gasto público. ¿Ustedes creen que, ustedes creen que estamos cumpliendo con estos principios con respecto a la contribución que estamos haciendo? ¿Cumplimos o no cumplimos? Cuando me refiero a legalidad, Cuando me refiero a legalidad, es que justamente para que yo pueda tener la obligación de pagar o de contribuir, tal como lo estamos viendo ahorita, debe de haber una ley. No hay un impuesto sin una ley de por medio, ¿sale? El impuesto debe estar, obviamente, como tal, debe estar escrito, debe estar establecido en la ley. Entonces, si bien la Constitución, así como lo mencionábamos ahorita, la Constitución me dice que yo tengo la obligación de contribuir al gasto público, si yo me voy, si yo me voy en la parte de, perdone, creo que está, a ver, déjenme ver por ahí sus mensajes. Ah, Claudette, si quieres, digo, ya te están respondiendo, pero si quieres temas puntuales así que nos salgamos un poquito del tema, los vamos ahí anotando y ahorita si ustedes me ayudan entre ustedes, adelante, y si no, los veo al final, justo para no salirme del tema, ¿vale? Entonces, digo, porque ya el punto que estás haciendo es muy, muy, muy puntual de un tema en específico y para enfocarnos ahorita justamente en la introducción, ¿va? Igual si alguien tuviera algún tema, si alguien tuviera algún tema, con gusto lo van aplicando acá en el chat y lo vamos resolviendo. Digo, si ustedes me ayudan entre ustedes, adelante, y si no, los reviso más tardecito. Ok, entonces hablábamos de la legalidad que si no existe, si no está establecido en la Constitución, obviamente, si no está establecido en leyes, pues tampoco vamos a tener justamente, pues, digamos, el principio de legalidad, ¿no? Para efectos de pagar.
Entonces, estamos conscientes que sí tenemos entonces legalidad, ¿verdad? Sí, Sí, maestro. ¿verdad? Sí, Todos maestro, estamos sí. Sí, conscientes. sí, maestro. Sí, Qué artículo de la Constitución, a ver, ayúdenme, qué artículo perdón, del Código Sí, Fiscal de la profesor. Federación nos menciona un tema importante justamente de las contribuciones? ¿Se acuerdan? Creo que es el 2 o el 1. A ver, por acá les estoy poniendo el Código Fiscal de la Federación El 2. y me voy a ir directamente El al 1, artículo 2. el 2. Bueno, El 2. en el primero uno, el artículo primero nos habla de las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público. ¿Sale? No voy a leerlo todo porque no es la idea ahorita, nada más como tener un poco el contexto de en dónde estamos parados y para efectos de lo que estamos buscando con el cálculo, ¿sale? Con las declaraciones. Entonces, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público. Si yo me voy a la Constitución, vamos a verlo desde la Constitución, tengo en el artículo 31 que nos habla justamente de que son obligaciones de los mexicanos, y si yo me voy a la fracción número cuarta, contribuir para los gastos públicos, ¿sale? Entonces, ya tengo aquí, tanto en la Constitución como en el Código Fiscal de la Federación, el entendimiento de que como persona física estoy obligado a contribuir al gasto público. Si yo me voy a la ley del impuesto sobre la renta, vámonos a la ley del impuesto sobre la renta, y la ley del impuesto sobre la renta me dice, las personas físicas y morales están obligados al pago del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Aquí tenemos justamente la legalidad, a lo que les mencionaba, el principio de legalidad bien establecido acá. Si nosotros seguimos leyendo las leyes, todas en teoría, todas deben de marcarnos justamente esa obligación. Artículo primero de la ley del IVA, están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y morales. ¿Sale? Esto lo estábamos platicando justamente el lunes, no voy a entrar a detalle, nada más para tener el contexto de la legalidad. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿hay legalidad? ¿Hay legalidad cuando les menciono que es uno de los principios que tiene nuestra obligación fiscal? ¿Hay legalidad? Sí hay legalidad. ¿Sale? Sí Sí, sí tenemos hay. como Sí, tal profesor. el sustento. Adelante, ¿quién habló? Perdón. Sí, es correcto, digo. Gracias, ¿quién eras? Tomás, ¿verdad? Si no me equivoco. Cuando hablamos del siguiente que se refiere a proporcionalidad, la proporcionalidad nos dice que vamos a medir la capacidad contributiva. Proporción, una proporción, quien gane más va a pagar más, quien gane menos va a pagar menos. ¿Están de acuerdo con eso o difieren con la parte de la proporcionalidad? Sí, está bien. está De bien. Estoy de acuerdo. acuerdo. De acuerdo. A ver, ¿y qué opinan sobre la informalidad? ¿Habría proporcionalidad entonces? No, Porque la Constitución marca que todo mexicano tiene la obligación de contribuir al gasto público. No te está separando y te dice, los mexicanos que están dados de alta ante Hacienda, los mexicanos que reciben un salario son otros y los mexicanos que están en la informalidad son otros. No te lo menciona así. Te dice, los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público. En teoría, debería de existir justamente esta proporcionalidad, pero aquí nos estamos saliendo un poco, porque no estamos contribuyendo de manera, digamos, proporcional a lo que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque obviamente en la informalidad existe justamente esa deficiencia que hoy en día el gobierno no ha podido atacar, si bien se han lanzado programas e impuestos específicos para ayudarnos en este sentido, y ahorita tenemos uno que es el Recico, que justamente nació para ayudar. Nació para ayudar. ¿Para qué? Para que aquellos contribuyentes que se les hiciera complicado, les decía la propuesta, únanse, incorpórense al reciclo, va a ser demasiado fácil, vas a poder pagar tu impuesto, no vas a tener tanto problema con el cálculo, incluso no vas a necesitar contador, con tal de jalar a esta informalidad. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? La mayoría de las personas que han llegado al reciclo, más allá de la informalidad, vienen de contribuyentes que ya estaban en otro régimen, pero que están viendo que el reciclo les da beneficio y se pasan para el reciclo. No tanto que esté captando, digamos, información de contribuyentes nuevos.
¿Por qué? Porque justamente como te menciono, la informalidad es la informalidad. Y si ellos no pagan, pues obviamente por más que les pongas un impuesto, les pongas una contribución que sea demasiado fácil de hacer, pues no lo van a hacer. No digo que todos, pero sí hay quienes no lo están haciendo. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Consideras que el reciclo, cuando lo promovieron, que iba a estar demasiado fácil, lo están sintiendo fácil? ¿Están sintiendo fácil el reciclo? No es que lo estén sintiendo fácil a mi ver, más que nada están aprovechándose de las facilidades, de los beneficios Tiene unas tasas bajas que obviamente funcionan. y la proporcionalidad nunca, o sea, siempre va a haber personas que no paguen y traten de no pagar, siempre. Sí, en efecto. Y bueno, este es uno de los ejemplos que les menciono, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, antes el RIF, que justamente ahorita porque alguien lo estaba mencionando, el RIF que ya está literalmente fuera de servicio, pues también tenía esa finalidad en su momento. Los repecos también en su momento nos funcionaba para eso, el régimen de pequeños contribuyentes. Tenían esa finalidad. Entonces, realmente no nos está funcionando el hecho de que vayan sacando digamos, un régimen con el cual vayan a traer la población. Y en ese sentido, entonces nos quedamos cortos con la proporcionalidad porque no estamos cumpliendo. En el caso de equidad, que viene siendo otro de los principios, aquí se supone que el trato debería de ser igual a los iguales. Personas en la misma situación deberían recibir el mismo trato fiscal. Entonces, digo, estos dos van de la mano, en la parte de la proporción y la parte de la equidad, van de la mano porque eh, vamos a poner el ejemplo de una persona que está ganando bajo el régimen de sueldos y salarios. Una persona que gana bajo el régimen de sueldos y salarios tiene una tarifa que dependiendo del ingreso, pues obviamente va a estar pagando o contribuyendo, va a estar pagando un impuesto. Pero si nos vamos a otro tipo de régimen, por ejemplo, comparándolo con un régimen de honorarios, con un régimen, por ejemplo, de arrendamiento, las tasas son diferentes, los cálculos son diferentes. Entonces, esta parte de la equidad justamente lo que trata es de que todos estemos literalmente en el mismo, digamos, en el mismo barco, pero no siempre se aplica. Sí, y vuelvo al reciclo, porque es otro de los puntos que por ahí nos bota. Asegurar que todos estemos en el mismo régimen, hablando del reciclo, no nos está ayudando bastante. ¿Sale? Y por último, que debería de ser este recurso que nosotros estamos pagando, que en el que estamos contribuyendo, debería aplicarse al gasto público. ¿Sale? Hay formas, se está haciendo el gasto público, posiblemente sí, posiblemente no al 100%, posiblemente hay deficiencias en la colocación de este recurso en el gasto público, con la finalidad, obviamente, de satisfacer al contribuyente, ¿no? Porque esa es la finalidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos, digamos, principios, hay que valorarlos si realmente se están cumpliendo. Que deberían de cumplirse, sí, es como tal lo dice el concepto, ¿no? Son principios que deberían de regirnos. Hasta aquí, ¿alguna duda o algo que quieran complementar? No, maestro. ¿Todos los demás vamos bien? Sería el fundamento de eso, profe. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a la legalidad, nos vamos a ir al artículo 31 de la fracción cuarta, porque justamente ahí nos menciona, cuando te dice legalidad, te habla de que esté por escrito, que esté por medio de las leyes. Entonces, si tú te vas a la Constitución, tal como se los mencionaba ahorita, déjame lo pongo por acá. Si nos vamos a la Constitución, acá tenemos la parte de la legalidad. Estamos contribuyendo justamente al gasto público. Con esto no solamente nos sirve como soporte de la legalidad, también como soporte para el gasto público. ¿Por qué? Porque justamente te menciona contribuir para el gasto público. Aquí viene el soporte. ¿Sale? Cuando te habla de la contribución, nos está hablando de la legalidad, de que lo que nosotros estemos pagando como impuestos sea legal. Si nos vamos a cada una de las leyes, tal como lo habíamos platicado, nos habla de la obligación del pago de los impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el IVA y obviamente los demás impuestos que nosotros estemos revisando nos van a marcar justamente esta parte
de la legalidad, ¿no? La legalidad y el gasto público. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del fundamento, nos enfocamos en esto. Ahora, cuando nosotros hablamos del pago de gasto público, de contribuir al gasto público, nos estamos refiriendo al artículo segundo. ¿Por qué? Porque en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación nos menciona que las contribuciones las vamos a clasificar. La Constitución te dice, estás obligado a contribuir, ¿sale? Estoy obligado a contribuir, eso es lo que me menciona la Constitución. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación me dice que esa contribución puede ser a través de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Vamos a tener cuatro tipos de contribuciones, ¿sale? Cuatro tipos de contribuciones que debemos de tener puntuales. En el caso de las dos leyes que estamos viendo, que es la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, ambas corresponden a impuestos. Ambas, ¿sale? Cuando hablamos de aportación de seguridad social, ¿a qué nos referimos? Al IMSS. A las Nos, cuotas. nos referimos a seguridad social, más que el IMSS es un instituto, digamos, es un instituto de seguridad social, pero cuando hablamos de aportación de seguridad social, más que el IMSS se refiere justamente a la seguridad social que nosotros podemos llegar a tener como tal la obligación, ¿sale? La obligación de pagar, la obligación de contribuir. Cuando hablamos de contribuciones de mejoras, ¿a qué nos referimos? A ¿De los, mejoras a nuestra empresa? A ver, al- por ahí se me a los juntaron impuestos algunos. locales, a los impuestos locales de los municipios. Puede ser un impuesto local. Ajá. Si lo, si lo vemos muy directo, así como tal, una aportación, una contribución de mejora, un ejemplo muy puntual es que a lo mejor va a haber un gasto una mejora en tu colonia, ya sea una avenida, por ejemplo, alumbrado, y te obligan porque así te lo marca la Constitución, te obligan a que tú contribuyas a esa mejora. Si van a pavimentar una calle, si van a instalar alumbrado público en una zona y en la que tú vives, vas a pagar tú esa contribución. No sé si les ha tocado eso. No lo pagas directamente, posiblemente lo pagues a través del predial, lo pagues a través de una cuota cuando pagas el predial, una cuota adicional cuando pagas el servicio de agua, por ejemplo. Todo eso que tú pagas, que a lo mejor no lo vemos porque no te va a aparecer en el recibo o no lo tienes presente y que te diga, es una contribución de mejoras. No te lo va a mencionar así. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, profe. Y los derechos se va a referir, se va a referir justamente a un servicio que tú pagues al Estado y que te funcione a ti. Un derecho, ¿cuál pudiera ser? Puede ser que a lo mejor para que yo, no sé, yo tengo una mina y llego al país y quiero explotar cierta parte del país, cierta región, y yo necesitaría pagar un derecho de uso de suelo, hablando de un ejemplo como tal, ¿no? Oye, que por ejemplo, tu caso, estás estudiando y ya terminaste la carrera o vas a terminar la carrera y quieres tener obviamente tu título y tu cédula, vas a pagar un derecho por tener ese título o esa cédula. Oye, que vas a tramitar tu pasaporte, paga tu derecho para tener el pasaporte. Oye, que vas a tener que pasar por unas casetas para viajar, vas a tener que pagar el derecho de usar esa autopista para que tú puedas pasar. Entonces, los derechos se refieren a eso, al derecho de usar algo que tenga el Estado. Vamos a usar algo que tenga el Estado, ¿vale? Entonces, acá en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, pues vamos a tener, como les menciono, justamente estas contribuciones, ¿cómo las vamos a ver? Ahora, hace un rato hablábamos de la parte de la legalidad. La legalidad se refiere a que obviamente esté todo por escrito, pero particularmente el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, y lo voy a marcar todo porque obviamente es importante todo, nos menciona lo siguiente. Dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas
así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, ¿sale? O sea, aplican de forma estricta, no es si quieres, es estricto, es obligatorio. Dice, se considera que estas cargas a los particulares, se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieran a estos cuatro elementos y el quinto que no viene como tal por escrito, pero se refiere a estos elementos: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Estos elementos de las contribuciones, varios de ustedes que ya han estado en mis clases saben que tratamos de explicarlo lo más que se pueda, porque justamente es la base que nosotros necesitamos entender, que estos elementos de las contribuciones vengan en cada una de las leyes, porque si no vienen, entonces estaríamos hablando de que no existe la legalidad. ¿Por qué? Porque no me está cumpliendo con uno de estos elementos. No me está cumpliendo con el sujeto, no me está cumpliendo a lo mejor con el objeto, con la base, con la tasa, la tarifa y la época de pago. Ahora que estábamos hablando el día lunes sobre el impuesto al valor agregado, justamente veíamos quién es el sujeto, ¿no? El sujeto, para recapitular un poco, el sujeto pues va a ser aquella persona que realice un acto o actividad de acuerdo a los cuatro puntos que nos marca la ley del impuesto al valor agregado. Y me voy a ir para que tengan un poquito más de contexto. Quienes enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso goce temporal, importen bienes. Este va a ser digamos, la base que nosotros necesitamos para considerar que existe como tal objeto, que existe sujeto, que existe tasa o tarifa. Hablábamos de que la ley del impuesto al valor agregado nos menciona justamente, a ver, por aquí digo que alguien quiere entrar, pero ya no tengo a nadie. A ver si me ayudan por ahí en el chat diciéndoles que no tengo a nadie, porque alguien me está pidiendo acceso. Por favor, ayúdenme con eso. Entonces, em, la ley del IVA hablábamos de que esta ley nos va a requerir que nosotros utilicemos una tasa, a diferencia de la ley del impuesto sobre la renta, que esa nos pide una tarifa. Pero en casos específicos, también la ley del impuesto sobre la renta llega a utilizar no solamente tarifas, llega a utilizar también la parte de las tasas. ¿Sale? Hablando de sueldos y salarios, vamos a utilizar tarifas, vamos a utilizar tasas también. En el caso, por ejemplo, de honorarios, servicios profesionales, si bien tenemos una tarifa, pero también nos dice que si tus ingresos son esporádicos, utilices una tasa. Entonces, hay varios escenarios con los cuales vamos a estar utilizando. El reciclo, por ejemplo, te marca tasa, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, nada más que se estén cumpliendo justamente estos elementos de las contribuciones de las que estamos platicando. Ahora, estamos viendo ahorita, digamos, una ligera estructura del por qué yo tengo la obligación de contribuir al gasto público y debo de entender justamente que esta contribución que yo estoy haciendo está fundamentada, partiendo de la Constitución, del Código Fiscal de la Federación, de las leyes como tal puntuales. Pero si nos vamos y nos regresamos al tema original, en el sentido de por qué estamos aquí, qué es lo que estamos buscando hoy en día, pues hoy estamos buscando más que entender por qué estoy obligado a contribuir, tengo que entender por qué estoy obligado, en este caso, a presentar una declaración anual. ¿Quién me obliga? ¿Qué pasa si lo hago, si no lo hago? Si yo me voy a la ley del impuesto sobre la renta, vámonos por acá y vámonos al artículo, bueno, vamos a ver dos artículos. El artículo 76, vámonos por aquí, ahí está. El artículo 76, enfocándonos ahorita en el capítulo número 9, nos habla de las obligaciones de las personas morales. ¿Sale? Recuerden que tenemos dos tipos de personas: personas físicas, personas morales. En el caso de las personas morales, van a tener ciertas obligaciones. Si bien lo que ahorita me interesa conocer es esta obligación, la obligación de la fracción número 5. ¿Qué dice la obligación de la fracción número 5? Las personas morales van a tener la obligación de presentar la declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio.
En dicha declaración también se va a determinar la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de la empresa. Entonces, cuando hablamos de la obligación de las personas morales de presentar su declaración anual, nos vamos a enfocar en este artículo, artículo 76, y nos vamos a ir a la fracción quinta, en la cual me dice la fracción quinta que yo debo de presentar mi declaración anual. Este es mi fundamento con el cual nosotros vamos a partir para que podamos desarrollar justamente estas sesiones que estamos teniendo, ¿no? Estamos buscando esto. No nos vamos a meter ahorita en otros temas. Si te das cuenta, insisto, en el artículo 76 vienen varias obligaciones, pero ahorita nos vamos a enfocar puntualmente en la declaración anual. Y en esta declaración anual me dice que yo tengo la obligación de determinar el resultado fiscal. Ahora, si bien aquí me marca la obligación, no me dice cómo lo voy a hacer. Yo tendría que irme al artículo 9 y en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, aquí sí me menciona y me dice, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces ya aquí me empieza a dar ahora sí la estructura de mi procedimiento. Voy a Voy a copiar estos dos, bueno, voy a copiar esta parte del párrafo y me lo voy a llevar aquí al Excel justamente para que desarrollemos este punto. Entonces, ¿qué artículo nos hablaba de la obligación de la declaración anual de la persona moral? ¿Se acuerdan? Artículo 76. El artículo Artículo 76, ajá, Fracción exactamente, el cuarta. artículo 76 se va a referir Fracción a eso. 5. ¿Perdón? ¿Alguien no te alcanza a escuchar? Fracción 5. Ah, perdón, Fracción gracias, 5. gracias. Fracción quinta. Perfecto. Ok, va, listo. Em, Continuamos entonces. El artículo 9 nos menciona y nos dice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que yo voy a tener resultado fiscal, un resultado fiscal, voy a poner todo en mayúsculas para que lo vean mejor resultado fiscal. A este resultado fiscal que yo obtenga, le voy a aplicar la tasa del 30%. ¿Sale? Entonces, aquí voy a poner un ejemplo que yo tuviera 500,000 pesos. Si yo le aplico la tasa del 30%, aquí yo tendría entonces 500,000 por el 30%, tendría mi impuesto sobre la renta, que es justamente lo que me está mencionando ahorita el fundamento en el artículo 9. Los primeros dos renglones lo que me dicen es esto, así debes de hacer tu cálculo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, maestro. Ok, ahora, luego me dice el siguiente párrafo, el resultado fiscal, porque yo ya tengo ya lo tengo aquí, pero más bien no dice cómo lo obtuve. Me dice, el resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Y me dice cómo se va a determinar el resultado fiscal. Dice, se obtendrá la utilidad fiscal, ya me está dando otro concepto, lo vamos a poner por aquí arriba, utilidad fiscal. Dice, se va a obtener la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables. Entonces quiere decir que yo voy a tener un renglón que se va a llamar ingresos acumulables. Dice que le voy a disminuir las deducciones autorizadas. Pero dice que también le voy a disminuir la PTU pagada, la PTU pagada. Entonces, con esto yo ya estoy obteniendo aquí un procedimiento con el cual estoy obteniendo la utilidad fiscal. ¿Sale? ¿Cómo obtuve la utilidad fiscal? A mis ingresos acumulables, vamos a ponerle números, 2 millones. A estos 2 millones le voy a restar las deducciones autorizadas, vamos a poner que fuera 1,600,000, y luego dice que le reste la PTU pagada, vamos a ponerle que hubiéramos pagado este año, ¿qué quieren? 100,000 pesos,
voy a tener una utilidad fiscal. Esto, menos esto, me quedan 300,000. Déjenme, le voy a bajar un poquito, 1,400,000. Ahí está, no, 1,300,000. Ahí está. Tengo una utilidad fiscal de 600,000 pesos. Con esto ya interpreté la fracción primera, pero la fracción segunda me dice, a la utilidad fiscal del ejercicio, o sea, esta utilidad fiscal que ya determinamos, estos 600,000 pesos, dice, disminúyele, en su caso, obviamente si aplica, disminúyele las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Si yo tuviera una pérdida fiscal por acá de años pasados, que esta fuera de 100,000 pesos, dice que yo se las disminuya. ¿Para qué se las voy a disminuir? Para que obviamente yo llegue a mi resultado fiscal. Y así quedaría mi cálculo anual. Justamente lo que estamos hablando, la obligación de calcular el impuesto sobre la renta se determina de la siguiente forma. Lo tenemos en la parte de arriba como fundamento, como parte del extracto que ahorita tomé de la ley del impuesto sobre la renta, y aquí viene el procedimiento. A los ingresos acumulables, réstale las deducciones autorizadas, réstale la PTU pagada, nos da una utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal, réstale la pérdida fiscal, te va a dar el resultado fiscal, aplícale la tasa del 30% y con eso tendrías el impuesto sobre la renta que estarías obligado a pagar de acuerdo al artículo 9, de acuerdo al artículo 9 que nos mandó hacia acá el artículo 76, fracción quinta. Que el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta justamente nos menciona que yo tengo la obligación de presentar mi declaración anual. Cuando me dice presenta mi declaración anual, ¿en qué plazo tengo para presentarla? En marzo. ¿Por qué marzo? El límite es marzo, pero ¿sería solamente marzo o yo lo puedo hacer antes? Decía que en los Pero primeros 3 meses del siguiente año. Cuando te dice los primeros 3 meses, yo puedo presentar entonces, si quisiera, ojo, si quisiera, pudiera presentarla en enero o en febrero. marzo ya es el último. Marzo es el tope. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ese sería mi tope que yo tendría. Entonces, ahorita de lo que ustedes están viendo, hicimos literalmente el extracto del cálculo justamente de los conceptos que nos menciona este párrafo. Sin embargo, en las siguientes sesiones, tal como se los explicaba aquí arriba, en las siguientes sesiones vamos a enfocarnos en ingresos acumulables, que se refiere justamente a la parte del ingreso. Vamos a ver las deducciones. En el caso de las inversiones y costo, que también son deducciones, vamos a ver los ajustes anual por inflación o en este caso ya sea acumulable o deducible, según sea el caso, pero todo esto que estamos viendo aquí arriba en los temarios viene siendo el desarrollo de esto. ¿Por qué? Porque justamente la base que nosotros vamos a determinar para nuestro cálculo va a depender de esto. Aunque pueda parecer aquí muy sencillo, aunque pueda parecer muy sencillo, esto que tú estás viendo lo vamos a extender para ir interpretando cada uno de los conceptos que vienen aquí. ¿Sale? Esta va a ser, a mí me gusta ver cuando vemos impuestos esto como base, porque insisto, de aquí partimos. ¿Qué tanto vamos a tener de ingreso? ¿Qué vamos a analizar en los ingresos? ¿Sale? En la parte de las deducciones tenemos tres tipos de deducciones. ¿Cuáles son las tres tipos de deducciones? ¿Alguien que me ayude? Tengo tres tipos de deducciones, las principales, porque va a haber más, pero vamos a ver las principales. ¿Cuáles serían las principales tres deducciones? La ¿Cuál les nómina, suena? ¿Cuál, perdón? la nómina, Bueno, sí la nómina, pero vamos a englobar un poquito más para no detallar tanto. Las deducciones autorizadas, maestro, las deducciones Sí, personales, personales esas deducción son, de... son personales, son independientes y esas solo funcionan para las personas físicas. Ah, ok, ok. Pero las deducciones autorizadas vamos a tener tres principales. Justamente una es los gastos, otra es el costo de lo costo, vendido y la el pérdida. Ah, último, no, ya ahí está la pérdida no, fiscal. inversiones. Ahora, la pérdida no es una deducción, ¿eh? Las inversiones. Estos tres son las principales deducciones porque de aquí va a derivar todo.
Cuando hablamos de gastos, pues estamos hablando de lo que mencionabas, Patti, la parte de la nómina, por ejemplo, la parte de la renta, luz, teléfono, todo lo que tú puedas deducir, todo lo que se pueda deducir. El costo de lo vendido se refiere a que yo voy a deducir la materia prima o el producto que yo estoy vendiendo, pero lo voy a deducir en el momento en el que lo venda. No voy a deducir la compra. Oye, yo me dedico a la compra-venta de celulares, pero no vas a deducir cuánto compraste de celular. Vas a deducir lo que te costó el celular, pero cuando lo vendiste. Cuando hablamos de inversiones, vamos a deducir las inversiones, se refiere al mobiliario, al equipo de transporte, por ejemplo, a la maquinaria, lo que nosotros conocemos como activos fijos, lo vamos a estar deduciendo aquí a través de las inversiones. Pero bueno, eso lo vamos a ver a detalle un poco más adelante, nada más que ahorita para que tengan el contexto justamente de lo que estamos cuidando. Ahora, un dato muy interesante que no se les debe de olvidar. Hay dos artículos para efectos de las deducciones, hay dos artículos que yo los llamo artículos raíz o artículos puntuales que nos van a servir, que es el artículo 27 y el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente, eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el artículo 27 nos va a hablar de los requisitos que deben de tener las deducciones. Entonces, para que yo pueda considerar estas deducciones que les menciono acá, que pueden estar divididas en tres, yo debo de entender el artículo 27, porque ahí me está explicando qué requisitos deben de tener mis gastos para que yo pueda deducirlos. ¿Sale? Y el artículo 28, vamos a ponerle acá, requisitos de las deducciones. Y el artículo 28 nos va a hablar de los no deducibles. No deducibles se refiere a qué conceptos que yo voy a pagar no debo de incluirlos en este renglón. Y cuando se refiere a no deducibles y se refiere a no incluirlos en este renglón, se refiere que ni siquiera los voy a poner en algún otro lado, ¿eh? Por eso se llaman no deducibles, no me sirven para mi cálculo. Es como tal un punto muy interesante estos dos artículos para que tengamos la claridad. Cuando tú llegas a generar un gasto, por ejemplo, cuando tú llegas a generar un gasto y ese gasto que tú hiciste no te dan un comprobante fiscal, no te dan un CFDI, ¿qué es lo que haces? Lo mandas a la cuenta de no deducibles. Dices, ah, no lo puedo deducir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, Entonces, es muy diferente hablar de un no deducible a hablar de un comprobante fiscal que no reúne los requisitos fiscales. Son dos conceptos muy diferentes para que no se me vayan a perder, ¿vale? Entonces, esto es justo de lo que vamos a estar platicando, pues ya obviamente más adelante dentro de las clases. Esto es una generalidad, insisto, en la clase de hoy vamos a tratar justamente lo que necesitamos, ¿vale? Hay un tema que dimos hace justamente, déjenme mostrarle rápido porque por acá tengo una duda de alguien y esto les va a ayudar bastante a ustedes. El año pasado, aquí dentro de la carpeta, hay una que dice membresía anual. En esta vas a entrar justo en la que dice, ¿dónde estás? Espérenme, impuestos sobre la renta a personas morales. Y aquí en donde vienen dividendos Cuca Cufin, les sugiero cuando tengan oportunidad, y me refiero a que tengan oportunidad, que lo hagan pues justamente en estos meses que estamos trabajando sobre el anual, porque nos va a ayudar a entender más a fondo la parte de estos no deducibles, porque aquí los tocamos también, parte de los no deducibles, si nos sirven o no nos sirven para la CUCA o la CUFIN. Si bien lo vamos a ver ahorita en el cálculo que nosotros estemos haciendo, los vamos a trabajar, pero en este video que trae cinco, bueno, en este grupo de videos que tiene cuatro clases, vimos a fondo pues esta parte de la CUCA y la CUFIN que, insisto, de cierta forma tiene que ver con el cálculo anual que estamos haciendo. Entonces digo, para que si tienen oportunidad, recuerden, está en la carpeta de la membresía del año pasado, lo vimos el año pasado, váyanse a donde dice impuestos sobre la renta a personas morales y aquí dividendos Cuca Cufin y vas a encontrar esto. Ahora, si no llegas a este nivel y te quedas aquí en impuestos sobre la renta,
Lo que vamos a estar platicando ahorita en el cálculo, algunos temas vienen acá en estas 10 sesiones. Puedes también profundizar, te puede servir para complementar justamente lo que estamos trabajando ahorita en la declaración anual, porque recuerda que ahorita en la declaración anual, pues yo me voy a enfocar literalmente en unos puntos muy, muy específicos y posiblemente el tema merezca para ampliarse más y ya eso pues lo tendremos que estar viendo o lo pudieras ver justamente en las grabaciones que traemos, ¿vale? Que al final, si corresponde al periodo 2025, no hay tanta diferencia con respecto a la legislación, no es que haya habido cambios tan significativos. Y si los hubiera, pues obviamente ya yo se los menciono por acá. ¿Vale? Entonces, esto lo estamos viendo, insisto, como una generalidad de las personas morales, que es lo que vamos a estar trabajando. Y ahora me voy a ir a la ley del impuesto sobre la renta, igual, pero vámonos al artículo 150. Aquí estamos. El artículo 150 corresponde obviamente al capítulo número 11 que nos habla particularmente de la declaración anual. ¿Sale? Aquí viene la declaración anual y aquí vamos a entender entonces cómo yo, persona física, recuerden que estamos hablando aquí de personas físicas, me voy a mover un poco al artículo, me voy al artículo 90, voy al artículo 90, porque justamente a partir del artículo 90 empieza el título cuarto, que es de las personas físicas. Del artículo 89 hacia atrás habla de morales, pero del artículo 90 que encabeza el título de las personas físicas, vienen las disposiciones generales, de aquí en adelante habla justamente de las personas físicas. Por eso es que cuando yo me voy al artículo 150, ya pertenece a las personas físicas. Si yo quiero ver la obligación de la persona moral del cálculo de la declaración anual, lo voy a ver en el artículo 76, pero el 150 se va a enfocar entonces en las personas físicas. Y como tal, dice, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción obviamente de los exentos y de aquellos a los que se haya pagado un impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que se presentará en abril del siguiente año o del año siguiente en las oficinas autorizadas. ¿Qué diferencia encontramos de esta persona física con la persona moral? El Los mes en el que se meses, presenta la declaración, A ver, ¿cuál es esa diferencia del mes, pero específicamente? abril y los primeros 3 meses para la moral y nada más abril para la física. Exactamente. Si yo quisiera presentar mi declaración anual como persona física, ahorita en el mes de enero, por ejemplo, yo no podría. En el mes de febrero no podría, en el mes de marzo no podría, ni siquiera va a estar habilitado la opción para presentar la declaración. ¿Por qué? Porque la ley muy puntual te está diciendo que personas físicas aplica solamente en el mes de abril. Solamente en el mes de abril es cuando vamos a presentar justamente la declaración, en este caso la declaración anual. ¿Sale? Y luego también te dice, podrán optar por no presentar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos de acuerdo al capítulo 1, que son sueldos y salarios e intereses, cuya suma no exceda de los 400,000 pesos. Cuando estábamos viendo el tema de nómina, por ahí había la opción justamente de que las personas que ganen menos de 400,000 pesos tendrían la libertad de no hacer el cálculo anual para efectos de la persona moral, del patrón. ¿Se acuerdan que en diciembre estábamos hablando justamente del cálculo anual? Y yo les dije, si un trabajador gana menos de 400,000 pesos, pues obviamente no tenga obligación de ganar, perdón, de presentar su anual, ¿sí? En el caso de Reciclo es solamente para física, ¿eh? Reciclo es física. Acuérdate que Reciclo tenemos física y moral es un tema muy diferente. Entonces, y obviamente que los ingresos por intereses dice que no excede los 100,000 pesos. ¿Sale? Entonces, aquí se refiere justamente a la obligación que nosotros vamos a hacer para efectos de la declaración anual. ¿Alguna duda hasta aquí?
Maestro, ¿cuál es el fundamento de la fecha que se presenta la declaración anual de las morales? 150, me voy a ir, no, perdón, 76, aquí 76. está. Ya está yo repitiendo el 150, acá está. Aquí está, en el artículo 76, nos habla de los contribuyentes, en este caso las personas morales, tienen las siguientes obligaciones. Y la fracción quinta dice presentar la declaración, y aquí te dice justamente dentro, en el tercer renglón, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio. O sea, si el ejercicio terminó en diciembre, pues tendrías enero, febrero y marzo. Ok, gracias, maestro. ¿Y qué ¿Vale? ventaja tendría presentarse en enero? ¿Perdón? ¿Qué ventaja tendría de que se presente en enero en lugar de marzo? No tendría ninguna, ¿sabes por qué? De hecho, es raro que se presente en enero, porque justamente durante enero y parte de febrero tienes todavía que hacer el cierre anual y puede que vayas a necesitar a lo mejor una refacturación, una cancelación de algún CFDI en temas de nómina, por ejemplo, y eso lo estás viendo prácticamente durante enero, febrero. Entonces, no tendría como tal sentido el hecho de que tú presentaras en enero. O sea, lo puedes hacer, pero insisto, pues como parte del procedimiento de las cancelaciones o de lo que tú necesites hacer en cuanto en temas de facturación, va a sumar bastante el hecho de que no lo hagas en enero. Entonces, digo, la puerta está abierta, la puerta está abierta, pero al final, pues depende mucho de ti, ¿no? Ya de qué tan bien lleves tus controles. Ok, ok, maestro, gracias. ¿No? ¿De qué? Hasta aquí, ¿alguna otra duda que tengan? No, maestro, ninguna. Ahora, ya vimos que para efectos de la declaración anual, pues vamos a hacer el procedimiento del artículo, para en el caso de las personas morales, vamos a hacer obviamente el procedimiento del artículo 9. Entonces me voy a regresar un poquito acá, nada más para contexto, que no se me pase esta parte de un detalle que por ahí traigo. En el caso de las personas morales, dice que tienen la obligación de hacer el cálculo anual justamente ahorita, ¿no? En enero, febrero, marzo. Sin embargo, si yo les muestro mi ejercicio que resolví, dice que yo tendría que pagar un impuesto sobre la renta de 150,000 pesos en el mes, justamente en el mes de marzo, si lo vemos así. Sin embargo, si nos vamos a la ley de nuevo, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 14, dice que los contribuyentes, artículo 14, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto, a cuenta del ejercicio, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien yo estoy haciendo mi cálculo ahorita anual para efectos de mi declaración, yo tendría como tal la obligación de no esperarme hasta este cálculo, sino que yo debo de hacer pagos provisionales mes con mes a medida de que cuando lleguemos a este cierre de año, yo ya haya hecho pagos provisionales. Entonces, si yo ya hice pagos provisionales, o sea, quiere decir que yo ya adelanté un impuesto del anual, posiblemente en mis pagos provisionales yo ya pagué 120,000 pesos. ¿Cuánto tendría que pagar en mi cálculo anual? Solamente pagaría la diferencia. Entonces digo, esto se los menciono para que no nos quedemos con la idea de que voy a hacer mi cálculo anual y voy a tener que pagar 150,000 pesos. ¿Sale? Esta es la obligación que me marca el artículo 9, pero el artículo 14 me dice que yo adelante pagos provisionales justamente de este cálculo anual para que Hacienda no espere hasta que termine el año y reciba los 150,000 pesos. Tú estarías recibiendo dinero, Hacienda, de forma, digamos, periódica, mes con mes, y durante el año tú pudiste haber estado pagando 120,000 pesos y al final, ahorita ya en el cálculo, pues nada más pagarías 30,000 pesos. O incluso pudiera suceder que tengas un saldo a favor, que a lo mejor en tus pagos provisionales realizaste 160,000 pesos y ahorita que presentes tu declaración anual vas a tener un saldo a favor de 10,000 pesos. Pero insisto, eso pues obviamente depende mucho del procedimiento que se vaya haciendo con respecto a pagos provisionales.
y hay una mecánica justo para pagos provisionales de cómo se van haciendo, pues estos, digamos, estos pagos, ¿no? Estos abonos o adelantos que tengan que ver con lo que es el cálculo de los pagos provisionales. ¿Sí? ¿Dudas con lo que vimos? No, maestro. Profe, No, ninguna. profe. Ok, adelante. Perdón, ¿alguien más quería hablar? Escuché que alguien tenía duda, ¿no? No, profe, gracias. Maestro, esto también se aplica en el régimen de actividades empresariales y profesionales. A ver, otra vez, ¿te refieres al cálculo? A ver, nada más si me repites tu duda, porfa. Sí, para una declaración anual. Sí, sí, obviamente en el Que caso sí, del esto también se régimen, aplica. el régimen de actividades empresariales sí corresponde a las personas físicas, obviamente, tienen la obligación como tal de presentar justo lo que veíamos en el artículo 150, porque el artículo 150 se enfoca justamente en las personas físicas, o sea, sí tendrían la obligación. Hay particularidades de cuándo no, que vamos a ver obviamente en las siguientes clases, cuándo no se aplicaría en este caso una declaración anual para personas físicas, en qué casos no sueldos y salarios, por ejemplo, que tenga menos de 400,000 pesos, en el caso de los intereses que no exceda de los 20,000 pesos, en el caso de los reciclos, por ejemplo, traemos por ahí una regla que les da este beneficio de no presentar también. Entonces son casos muy puntuales que ya en las siguientes sesiones, cuando vayamos viendo los temas de cada uno de esos regímenes, vamos a entender justamente quiénes aplican y quiénes no aplican, ¿no? ¿Vale? En el sentido de la obligación. Si lo vemos como una generalidad, yo te diría ahorita, todas las personas físicas y todas las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración anual. Vamos a verlo como una generalidad. Sin embargo, ya en específico, cada uno de los regímenes tiene un tratamiento muy especial y muy diferente. Ahí es donde se diferencian de si aplican o no aplican para efectos del cálculo anual. ¿Vale? Sí. Listo, pues entonces vamos cerrando la sesión de hoy. La verdad les agradezco que nos hayan acompañado. Como les mencionaba ahorita, pues la sesión de hoy era prácticamente de introducción. Si se dan cuenta, no estoy metiéndome ahorita a análisis un poco más profundo, simplemente hablamos de generalidad, por qué tengo la obligación, por qué pago la contribución, cómo es que lo hacemos en general. Y ya en la siguiente semana, el 29 de enero, que es nuestra segunda clase, vamos a entrar de lleno ya a lo que es el análisis de los ingresos acumulables y nominales. Y bueno, si tienen oportunidad de tener la computadora a la mano, pues me va a ayudar bastante para que, digo, les voy a compartir el archivo con tiempo. Con tiempo me refiero que luego se los ando mandando minutos antes de la clase. Pero se los voy a mandar para que cuando estemos en la clase, justamente ya tengan el archivo y puedan seguirme prácticamente a la par, ¿vale? Entonces, sí les sugiero, si tienen oportunidad de tener el equipo a la mano, una computadora, va a ser mejor. En el celular, no digo que no sea bueno, el celular te va a ayudar, pero obviamente nos estarías siguiendo en la clase y sería un poquito complicado, ¿no? Estar manipulando el archivo, sobre todo desde el celular. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Si no tienen ninguna otra duda o comentario, para que pueda detener la grabación. Por mi parte, no, maestro. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Listo, pues Ninguna, profe. entonces, Gracias, buenas noches. no, gracias a ustedes, detengo la grabación y no